Shalom, shalom, que Dios les bendiga. Marcos, que Dios te bendiga. Pastor, bendiciones, ¿cómo estás? Bien. Saludos a todos, a los hermanos en el día de hoy, viernes. Hoy viernes, vamos a esperar un minuto a que se conecten Amén. más personas aquí al streaming. Bueno, nuevamente nos conectamos y porque el viernes pasado nos tuvimos, los hermanos por ahí capaz que mayormente los sigue, estuvimos con una actividad del instituto. La verdad que fue toda una bendición, pastor, y bueno, ya después creo que se vamos a estar compartiendo algunas imágenes y videos de lo que sucedió el viernes pasado aquí en La Paz, que es por eso que no estuvimos el viernes pasado. Claro, no estuvimos el viernes pasado en el streaming porque hicimos una actividad para los que son de otro país. Los que son de aquella Argentina van a saber de qué estamos hablando. Pero los que son de otro país, les cuento, hicimos una actividad aquí en la localidad de La Paz, donde está Instituto Progresar, donde está el Ministerio Cerca del Cielo, con un actor. Es un actor muy conocido en Argentina, famoso de hace años, una persona que pasó por adicciones. Hicimos un evento, asistieron unas 500 personas, aproximadamente 500 personas. Hicimos un evento pro vida. Esta persona se llama Gastón Pauls. Gastón cuenta su testimonio con las adicciones, cómo salió de las adicciones, y un testimonio tremendo. Algo que me impactó, Marcos, del testimonio de Gastón es que es una persona muy valiente él, porque generalmente lo que él cuenta referido a su vida privada y las adicciones, generalmente eso es lo que oculta a la gente y no quiere que nadie se entere. Claro. ¿No? O sea, la gente generalmente que pasa por situaciones vergonzosas en la vida quiere que la menor cantidad de personas sepan y lo ocultan. Él cuenta su testimonio, cuenta las situaciones vergonzosas que pasó en las adicciones, cuenta el extremo en el cual casi muere porque su corazón se paró, y él le pide a Dios que si Dios existe lo saque de la adicción. Bueno, a partir de ese momento Dios empieza a hacer cosas tremendas en su vida, fue todo un proceso. Y hoy en día tenemos a una persona, años después, ¿no? Muchos años después, a una persona que camina por todo el país, hace actividades por todo el país, dando charlas de prevención de adicciones. Su charla se llama Hablemos. Y la verdad que fue tremendo lo que pasó aquí. La verdad, pastor, que creo que pensando en todo esto, el testimonio, no solamente de él, el testimonio que todos tenemos, siempre es de bendición para alguien más, ¿no? Porque él lo contó y ya viene hace años contando su testimonio, y sé que es de bendición para mucha gente. Entonces, así como nosotros hemos pasado situaciones, recién hablaba de algunos problemas, ¿no? Bueno, él le tocó transitar en las adicciones. Hoy, cuando el Señor nos enseña, nos saca de aquel lugar, ¿no? Y nos dejamos moldear, también porque va por esa parte, entonces todo lo que pasamos nos sirve de testimonio, y qué bueno que lo podamos contar como lo contaba él, ¿no? Sin esa vergüenza, ¿no? Porque si yo cuento esto, quiere pensar la gente de mí. ¿No? Terrible. Eso hay que tener esa valentía para poder contar, ¿no? Y vos fíjate, pastor, que con la misma escritura nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el amor, esa multitud de amor que tiene el Señor para con nosotros, somos perdonados. Entonces, el poder contarlo así y contar nuestros testimonios, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, ahí está la bendición, porque otro también puede llegar a sentir el amor de Dios en esta tierra. Amén. Realmente. Así es, totalmente. Pues totalmente. Sí, una situación tan grave, ¿no? Porque lo que contaba era tremendo. Entonces decíamos, Dios estuvo ahí en ese momento. Fue, su testimonio impactante, Marcos. Y Instituto Progresar, que es la fundación, la institución que pertenece a la iglesia, pertenece al Ministerio Cerca del Cielo, es una institución que ha encontrado la manera de impactar la sociedad de una manera distinta. Valga la redundancia la palabra manera, ¿no? De una forma distinta. Con Instituto Progresar estamos llegando a la comunidad con 3 ejes
un eje espiritual, que es una iglesia cristiana evangélica, la cual soy pastor, la cual sos profeta de la iglesia, y bueno, es una actividad, digamos, eclesiástica, pero Instituto Progresar también tiene dos ejes. Uno es un eje financiero. Estamos dando charlas de educación financiera en todo el país. El mes pasado hicimos una charla en un colegio secundario en Buenos Aires, en Capital Federal, en Cava, donde 400 adolescentes recibieron una charla de educación financiera y los notamos muy preocupados por su futuro. ¿Qué será de su vida financiera? Fue tremendo. Lo estamos haciendo con empresarios, en uniones industriales, en cámara de comercio, esto del eje financiero. Y tenemos un eje ontológico. La ontología del lenguaje es una rama de la filosofía que ayuda al individuo y a las organizaciones a detectar límites, techos, y ayuda al individuo y a los grupos a superar esos límites. Entonces, ese es un área de la mente, digamos, ¿no? Vos fíjate, pastor, cómo está ahora te puedo decir cómo está ligado esto a la Biblia, porque si no, porque eso no tiene nada que ver con la Biblia. No. Podemos discutir eso, pero Así ¿sabes una es. cosa? Vos fíjate cómo La religiosidad, hablemos la de famosa religiosidad. hablemos de lo ontológico y la Biblia, para que vean los hermanos que todo conocimiento y todo lo que existe en la tierra es de Dios. Vos fíjate que siempre Dios nos hace preguntas. Y la ontología trabaja de ese lado, te hace, Claro. te trabaja en las preguntas. Dios cuando te responde muchas veces te hace una pregunta, diciendo, bueno, mira esto, lo que está pasando. ¿Vos cómo crees vos que...? Y el Señor como que da otra perspectiva, porque eso es lo que te da la ontología. Y sí, Señor tiene razón. Claro. Te hace ver Marcos, esa realidad, ¿no? Por eso... La Biblia está en todas las áreas de la vida del ser humano. En todas. No hay un área que no llegue la Biblia y no afecte la Biblia. Pero tenemos que entender la Biblia desde distintas áreas. Amén. O sea, desde la ontología se entiende la Biblia, desde lo financiero se entiende la Biblia. Porque la Biblia también habla de finanzas. Entonces, bueno, tratamos de llegar a la vida del individuo y de la comunidad con estos tres ejes, entendiendo que el eje espiritual, el eje ontológico y el eje financiero tienen que estar en equilibrio en la vida de una persona para que esa persona sea feliz, o en una familia para que esa familia sea feliz. Y al haber un equilibrio, conseguimos... Yo digo que lo que la Biblia menciona, plenitud de gozo, tiene mucho que ver con esos tres ejes. Porque una persona que está bien financieramente, que está muy bien financieramente, pero que deja de lado la vida espiritual, termina mal. ¿Cuánta gente tiene muchísimo dinero? Bueno, y hoy en día está esto de las adicciones, inmersas en adicciones. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. El área financiera en su vida está mal, está bien, pero está mal el área ontológica o el área del pensamiento y el área espiritual. También, espiritualmente podemos estar muy bien, pero no tenemos para comer. Que es una realidad que ha afectado mucho al Evangelio décadas atrás. Y una persona que está bien espiritualmente, pero está muy mal financieramente, no puede ser feliz. Porque tiene hijos que necesitan alimentarse, tiene hijos que necesitan comprarse ropa. Y la palabra dice, si Dios viste a las flores de determinada manera, ¿por qué no lo va a hacer con sus hijos? Pero, sí, es una promesa de Dios. Pero tenemos que en la ley de Dios nos explica cómo tenemos que hacer para que pase eso, ¿no? También dice, mira, oh perezoso, a la hormiga, ¿no? Dice, mira, oh perezoso, a la hormiga, que en el tiempo del verano, en el tiempo del trabajo, guarda para el tiempo del frío, para el tiempo en que no hay, de la escasez. Es un principio financiero. Pero nos aferramos muchas veces a, no, si Dios nos da todo. No es así. Bueno, equilibrio.
creo que eso en su misericordia Dios nos bendice porque realmente está su amor. Amén, amén. Pero ¿cuánto más podemos llegar a recibir, no? Porque la Biblia es clara, pastor, dice el que no trabaja que no coma. Oh, claro, el que no lo tenemos a Matías allá atrás, por eso solo mira para allá un poco porque lo tenemos a Matías allá atrás. Es que lo que ya está dicho y va a funcionar así. Sí, totalmente. Él, bueno, a veces suena triste, pero es la verdad. Sí. Esta es una introducción de lo que es Instituto Progresar, pero hoy, esta noche, en el streaming, 365 días con Dios, se hace fuerte el eje espiritual. Así Amén. Que hoy vamos a hablar de Amén. Jesús. Vamos a hablar de una introducción. Claro, una introducción para ver qué hacemos. Pero ahora vamos al plato fuerte, Marcos. Amén. Bueno, vamos a comenzar en el... Te doy pie. En el día de hoy la porción que nos toca. Así que hablaba el pastor de... Ya vamos a entrar en lo espiritual. Que tiene que ver con muchas cosas. Nosotros la encontramos, pastor, hablabas hoy, te escuchaba, bueno, cuando hablabas acerca del Pentateuco y la Torá, que hoy tenemos leyes, la ley del Señor, que es la que a nosotros, por así decirlo, nos forma, nos estructura, como realmente como el ser humano que tenemos que llegar a ser, ¿no? Y bueno, hoy justamente esta porción que nos toca, Jucat, tenemos varios puntos ahí para tocar. Así es. Si así lo permitimos, pero creo que hoy puntualmente podemos hablar, pastor. Vamos a ir por el tema tuyo. Por temas. Vamos a ir por el tema tuyo. A explicar por qué mi tema, a ver. Porque, bueno, dentro de la porción hay una palabra hermosa proféticamente que habla de la vaca roja, ¿no? Conocer esta profecía es hermosa porque habla de del sacrificio que Jesús hizo y habla de lo profético que va a venir. Pero no sé si lo querés tocar, porque sí. Es bastante profundo. Sí. Por favor, dame pie, Marcos. Es profundo, por eso está... lo vamos a tocar muy superficialmente, ¿no? Si no es largo. Está bueno para entenderlo, bueno, pastor. Si queremos hablar de este sacrificio que habla realmente del perdón nuestro, habla de Jesús, habla de lo y de lo que va a venir. Es algo que, por eso decimos que la palabra no pasa. No, porque esta profecía, es profética, esta instrucción que el Señor me dejó. Así es. O sea, lo que va a suceder. Así es. Dice, bueno, habla Marcos de que es mi tema, porque cuando nosotros comenzamos a aprender y a indagar sobre este tipo de profundidades de las Escrituras, estamos hablando de profundidades. Hoy va a recibir una enseñanza profunda, un nivel sod, diría la cultura hebrea, un nivel muy profundo de las Escrituras. Cuando recibimos este conocimiento, yo me apropié de esta enseñanza de la vaca roja, y con Marcos debatíamos cuándo vamos a dar la vaca roja. Yo le decía, no, la voy a dar yo, porque es una enseñanza que me la apropié mucho, porque me bendijo mucho cuando la aprendí. Bueno, se la voy a leer. Hoy vamos a hablar de una porción de las Escrituras que se llama Jucat, en el Pentateuco. Quiero aclararte algo. Estuve hablando con unos pastores, tuvimos una reunión pastoral ahora hace unos días, el lunes. Aquí va a haber una marcha que se llama Marcha por Jesús. Vamos a caminar por las calles de la ciudad de Villa Dolores, hablando de Jesús y dando a entender que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el alfa y el omega, que Jesús es lo que necesita toda la ciudad, la ciudadanía. Y así hablando con uno de ellos, surge qué estudiaba Jesús o qué seguía Jesús. ¿Qué leía Jesús? ¿Qué leían los discípulos? Y bueno, evidentemente Jesús no leía el Nuevo Testamento. O sea, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Los discípulos, los 12, y eran más, 70, la primera camada, no leían el Nuevo Testamento, porque no había sido escrito.
Incluso algunos dicen que no sabían leer ni escribir. Algunos no sabían leer ni escribir, pero no lo habían escuchado, digamos, porque todavía ellos lo estaban viviendo, ellos lo estaban por crear para que luego sea escrito. Entonces, ¿qué estudiaba Jesús? Indudablemente Jesús estudiaba la Torá. Indudablemente Jesús estudiaba el Pentateuco, que está la Torá hebrea, que la misma Torá judía, digamos, la Torá hebrea o judía, esa misma Torá es el Pentateuco de la Iglesia Católica, la ley de Dios, de la Iglesia Evangélica, de miles de iglesias. Eso estudiaba Jesús y los discípulos. Y hoy vamos a hablar de una porción que se llama Jucat. Jucat, ¿por qué? La palabra Jucat significa ordenanza obligatoria u ordenanza sin cuestionar. Un mandamiento juk es un mandamiento que el pueblo de Dios hizo a lo largo de los años y que no sabía por qué lo hacía. O sea, hagan esto. Y el pueblo seguramente se lo ha preguntado en los tiempos abrámicos, digamos, o en los tiempos mosaicos, en los tiempos de Moisés, seguramente el pueblo se habrá preguntado, ¿y para qué hacemos esto? Y bueno, porque Dios lo dijo que lo hagamos. Bueno, pero ¿por qué? Eso es un mandamiento juk. Un mandamiento juk es un mandamiento el cual hay que hacerlo sin cuestionar. Eso significa. Bueno, y acá tenemos esto, mira. Dice, en el 19, números 19 dice, habló Yahweh a Moisés, Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Este es el mandamiento juk. En hebreo decía eso, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja, alazana, roja, en la cual no haya falta. Que no haya falta en esa vaca significa que ellos debían inspeccionar la vaca de tal manera que no podía tener un pelo de otro color. No cualquier vaca. No cualquier vaca roja. Claro. No cualquier vaca alazana. La vaca era inspeccionada y no tenía que tener un pelo de otro color. Bien. Y sigue diciendo, en la cual no haya falta. Bien, la vaca debía ser completamente roja o alazana y no tenía que tener, por ejemplo, una pezuña lastimada. Se le cortó una punta de la pezuña, ya tenía un defecto. No tenía que tener yugo. Dice, sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, el yugo es la madera que se le ponía en los hombros a la vaca para tirar, digamos, un arado. Una vaca roja perfecta, sin ningún defecto, no puede tener la oreja mordida por un perro, nada, perfecta la vaca. En la cual no se haya puesto yugo. ¿Qué hacían? Inspeccionaban cuidadosamente los sacerdotes dedicados a esa tarea, inspeccionaban minuciosamente que los pelos del lomo no estén abiertos como si algo se hubiese apoyado encima del lomo de esa vaca. ¿No? Tremendo. O sea, bueno, el mandamiento dice eso y sigue diciendo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Esto es a Eleazar, el hijo de Aarón, en aquel momento, ¿no? Al sacerdote, él la sacará fuera del campamento. Dice, y la hará degollar en su presencia, fuera del campamento, fuera del lugar donde estaba el pueblo de Dios. No es un mandamiento que se hacía, que se cumplía, un sacrificio que se cumplía dentro, como se cumplía en la mayoría, dentro de digamos, el tabernáculo, o dentro del lugar donde habitaba, o de la ciudad, o del campamento donde habitaba el pueblo de Dios. No, esta puntualmente tenía que ser sacada afuera del campamento. Y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y la rociará hacia la parte de adelante del tabernáculo, o sea,
El tabernáculo estaba lejos y bueno, rocío para el lado donde estaba el tabernáculo. Eso es lo que hacía Eleazar. Se sacrificaba la vaca roja y quizás a 500 metros o a 1000 metros estaba el tabernáculo, la rociaba para el lado del tabernáculo, la sangre de la vaca roja. Bien, y después dice, lo hará 7 veces y luego hará quemar la vaca delante de sus ojos, su cuerpo, su carne, su sangre, con su estiércol la hará quemar. O sea, era un sacrificio que no se comía. Bien, esto lo hizo el pueblo de Dios, no te voy a decir todos los años. ¿Por qué? Porque esto pasó muy poquitas veces. No siempre se encontraba una vaca roja. De hecho, los comentaristas dicen que cuando aparezca la 7ª vaca roja, viene el Mesías. O sea, imagínense, desde los tiempos de Moisés hasta hoy, no han aparecido 7 vacas rojas perfectas. No hay. Entonces, se dice que falta una. Ahora, ellos lo hacían cada vez que encontraban una vaca roja así. Y ¿sabe qué? Me imagino cómo se ha preguntado el pueblo de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué una vaca roja completa? Esta tiene un pelito, ya la descartaron, no puede tener yugo. ¿Por qué una vaca tan perfecta, sin ningún defecto? No la encontraban, la buscaban una vez, 2 veces. Cada vez que apareció una vaca roja era una tremenda fiesta, porque una vaca roja cumplía, o alazana cumplía con el mandamiento, y allí se hacía el sacrificio. Ahora, ellos lo hacían sin saber por qué. Ellos no sabían por qué lo hacían, pero lo hacían. En tu vida, mi vida, muchas veces tenemos que hacer cosas las cuales la Biblia lo dice, pero quizá no sabemos por qué lo tenemos que hacer. Aprendemos o se nos revela la Escritura, se nos revela la palabra de Dios una vez que Dios lo permite. ¿Por qué tengo que perdonar a la gente que me lastima o que habla mal de mí? Yo tengo ganas de agarrarlo del cuello, ¿no? Entonces, ¿pero por qué si la Biblia dice que lo tengo que hacer así? Pero yo no quiero hacerlo así. Claro, pero pasa que después de los años vos te das cuenta por qué lo tenés que hacer. Porque se mueven los cielos y la tierra y pasa algo tremendo. O hay una restauración, o quizá Dios hace justicia, pero vos ves con tus ojos que tenía razón Dios y no vos. Ahora, el pueblo lo hizo, fue obediente el pueblo de Dios. Puntualmente con la vaca roja, cada vez que apareció una vaca así, lo hizo. ¿Cuándo entendieron el pueblo de Dios qué quería hacer Dios con el sacrificio de la vaca roja proféticamente? Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la tierra y trae revelación distinta a esto, porque esto era un mandato, digo esto porque tenemos aquí una PC, una pantalla de PC donde está escrito todo, donde está el versículo bíblico. El Espíritu de Dios trae revelaciones profundas de cosas que quizás nosotros no sabemos por qué las hacemos. Porque cuando vino Jesús, luego los discípulos, se les voló la cabeza. Cuando los discípulos entienden lo que pasó relacionado con Jesús y el sacrificio de la vaca roja, es tremendo. Te voy a contar, Marcos, y a ustedes que están del otro lado. ¿Qué se les reveló a los discípulos y a nosotros? Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescripto. Juc. Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, roja completamente. La Escritura dice que cuando Jesús es capturado, luego de los latigazos, estaba rojo completamente. Su cuerpo estaba rojo completo con sangre. Completo. Bañado en sangre completo Jesús. Traigan una vaca roja. Jesús es llevado delante del sacerdote, del sumo sacerdote. Dice, perfecta, en la cual no hay falta.
lo llevan a Poncio Pilato. Lo llevan a Jesús a Poncio Pilato. Y cuando lo llevan en presencia de Poncio Pilato, Pilato dice: no he hallado ninguna falta en este. La vaca roja. No he hallado ninguna falta en este. Yo me lavo las manos. Ustedes hagan lo que quieran. Yo no encuentro falta en este. Incluso la mujer de Pilato soñó: cuidado con este. Cuidado con este. Por eso la mujer de Pilato habla con Pilato y le dice: tened cuidado, por favor, porque anoche soñé que es inocente y es el Mesías. Entonces Pilato dice: no hallo ninguna falta en este hombre. Vaca roja. Y dice: en la cual no haya falta. Dice: sobre la cual no haya sido puesto yugo. Fíjate lo profético. Cuando él lo meten adentro, le ponen la cruz en la espalda. Escucha, le ponen la cruz en la espalda. Y dice la palabra que él va caminando y se tropieza. Y cuando él se tropieza, antes de salir del templo, tienen que poner la cruz en la espalda de otro hombre, Simón de Cirene. Cuando ponen la cruz en la espalda del varón, Jesús sale sin yugo en su espalda. Jesús sale sin yugo en su espalda. Cumplimiento de la vaca roja. Y dice: y la daréis al sacerdote, a Eleazar. Eleazar es el sacerdocio levítico. Eleazar es uno de los primeros levitas de la historia del pueblo de Israel. Y se la daréis a Eleazar, y éste la sacará fuera del campamento. A Jesús lo sacaron de la ciudad y fue a Gólgota, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, fuera del templo, y lo llevan a Gólgota. Y allí dice: y la hará degollar en su presencia. Cuando Jesús lo crucifican delante, en el Gólgota, cuando a él le clavan la lanza y sale agua y sangre, Jesús estaba mirando directo. El lugar físico donde se lo crucificó a Jesús era un lugar que miraba directamente al lugar santísimo. O sea, en línea recta Jesús se encontraba siendo crucificado como la vaca roja frente al lugar santísimo. Y dice que el sacerdote debía ver, el sumo sacerdote, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote desde el lugar santísimo debía ver. Y desde el lugar santísimo el sumo sacerdote estaba viendo cómo Jesús era crucificado. Y no solo eso, sino que dice la Escritura que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. La vaca roja debía estar mirando al lugar santísimo. Se abre el velo y Jesús estaba en línea recta directamente mirando al lugar santísimo. Entonces, por revelación del Espíritu, sus discípulos se dieron cuenta que Jesús es la vaca roja. Purificación de los inmundos. O sea, Jesús no solo trae salvación del alma como el Cordero de Dios, sino que es la vaca roja que purifica al pueblo de Dios. Y Jesús es todos los sacrificios bíblicos. Jesús es las tórtolas del sacrificio de las tórtolas. Jesús es todo sacrificio bíblico. En la cruz, Jesús es todo. Y fíjate, Marcos, que el sumo sacerdote se rasga los vestidos cuando él le dice, allí en la película Chosen ¿es? Sí. Sí. Hay una linda parte filmada donde le dice el sumo sacerdote, le dice: Jesús, no me va a quedar otra que cumplir la ley de Moisés, te voy a tener que matar, dice. Dice, y Jesús lo mira y le dice: yo soy la ley de Moisés. Y se rasga, viste, toda la vestidura. Claro, el sumo sacerdote era tan corrupto. Anás y Caifás eran, primero que había dos sumos sacerdotes.
Si bien uno ejercía el sumo sacerdocio, era el suegro, eran yerno y suegro, Anás y Caifás, y los dos manejaban ahí. No es que había uno que... Los dos. Y eran tan corruptos que no les importaba los detalles de la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que para algo estaba el efod, para algo estaba la pechera, para que no se rasgue el vestido que estaba por debajo. Porque la ley de Dios, la misma ley de Dios dice que cuando se rasga un vestido, cuando se rasga el vestido del sumo sacerdote, el mismo queda inhabilitado para ser sumo sacerdote. O sea, cuando se rasga el sumo sacerdote el vestido frente a Jesús, ya no era más sumo sacerdote. El sacerdocio levítico había quedado acéfalo. Para Dios. Para Dios. Para ellos no pasaba nada. Y cuando Jesús es crucificado, Jesús pasa a ser sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Es largo, así que después lo vamos a seguir. Pero el sacerdocio levítico en ese momento cae y es traspasado al sacerdocio de Melquisedec, que hoy en día en la tierra no hay más sacerdocio levítico, hay sacerdocio de Melquisedec. Amén. Es cambiado, como cuando dice la escritura que ahí está la malinterpretación, cambiado la ley es cambiado el sacerdocio, ¿no? Amén. O sea, ¿qué ley? La ley sacerdotal cambió en ese momento. Amén. Dios hizo un nuevo pacto con su pueblo, entonces es cambiado el sacerdocio. Aleluya. Por eso a mí me gusta, porque algunos dicen somos levitas, ¿viste? No, nosotros no somos levitas. No somos levitas. Y está bueno y es importante, pastor, está bueno que después lo plasmemos esto, porque realmente tenemos que saber cómo sacerdotes, según el orden de Melquisedec, que es el rey de justicia. Amén. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Aleluya. Él viene a hacer justicia. Amén. Y ese es el amor, creo que... Y no justicia de juzgar, vos estás mal, vos estás mal, vos estás mal, vos estás... Sino realmente el amor, por eso él es la ley, ¿no? Él es la ley de Dios. Hablamos ley, tiene que ver con justicia. Y Amén. cuando eso se refleja, pastor, ese sacerdocio que nosotros debemos aplicar en la tierra, hoy sería todo distinto. Sí, totalmente. Totalmente, Marco. Hoy, a ver, cristiandad, estamos hablando, la palabra cristiandad es una palabra que habla de muchas denominaciones, ¿no? Que va desde el catolicismo, el protestantismo, raíces hebreas, adventistas, bueno, evangélicos. O sea, hay muchas denominaciones de la cristiandad. Y vos fíjate que todos tenemos la misma ley, la ley de Dios. Pero fíjate que, o sea, la religión mayoritaria a nivel mundial, o sea, hay más habitantes en la tierra que profesan la religión cristiana en cualquiera de sus denominaciones que cualquier otra religión. Pero el mundo está mal, el mundo está mal. Eso quiere decir que no estamos haciendo lo que debemos ser aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús. No lo estamos haciendo. Y no voy a decir los católicos están mal, los adventistas están mal. No, porque, a ver, tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. No juzguemos al otro. Ya hablaste recién que ya en aquel tiempo había un sacerdocio corrupto. Claro. Escuché un pastor la vez pasada y me quedó esto y coincide con lo que uno a veces Dios te habla y va pensando, ¿no? Amén. Que creo que lo hablé en un tiempo con vos. Aleluya. Que muchas veces, pastor, hacemos como en ese tiempo, la ley como que él lo es todo. Sí. Y por eso discutí con Jesús. O sea, yo fui que creé la ley, como diciendo... O yo soy. Yo soy la ley. Y no bueno, primero que no la entendía, pero era más defendible aquellas cosas, el cuidar eso... No, porque esto es... Totalmente. Esto no se puede hacer. Totalmente. La iglesia lo ha vivido, pastor, muchas veces y ha sufrido a causa de eso. Entonces hoy, obviamente, se sufre. Por eso en ese tiempo era la corrupción que había. Amén. O sea, primero porque ellos creían que tenían toda la verdad. Sí. Y ellos eran los que cuidaban la ley. Entonces, esto es así. Es más, habían agregado... No tiene cuestionar. No es se más, puede cuestionar. se había agregado más cosas para que estos santos no se tienen que tocar. Claro. ¿No? Claro. Y se perdía. Se perdió realmente, pastor, ese amor
por el cual el Señor hizo su ley. Totalmente. Él lo hizo para que nosotros podamos cambiar cada vez que el pueblo pecaba. La ley está hecha porque el pueblo pecaba. Entonces el Señor nos daba su ley para enseñarnos, esto está mal, si haces esto te va a ir bien. Amén. ¿No? De ahí está la justicia. Amén. Amén. Cuando amén. nosotros, por eso siempre decíamos, pastor, que cada vez que ponemos por obra los mandamientos de Dios, hacemos también esto, lo que el pueblo judío también hoy llama el tikkun olam, ¿no? La reparación del universo. Así es. Porque cuando damos amor, como lo hizo Jesús, aquel que está en las adicciones puede salir, aquel que está afligido por una falta de perdón puede salir de ahí también. Amén. Amén. Lo que hace, por ejemplo, pastor, el enseñar economía y sacar a una persona de esa situación, Sí. tiene que ver con aplicar la ley, Sí. ¿no? Entonces, Sí, totalmente. estoy hablando algo del instituto, ¿no? Por eso por eso todo tiene que ver esto que hoy hacemos, es aplicar nada más que simplemente ese amor que realmente el Señor quiere que traigamos en la tierra en estos tiempos. Amén. Así es. Y es lamentable porque podemos llegar a decir, bueno, pero la Biblia dice que en estos tiempos el amor se va a enfriar. ¿Y qué, nos vamos a quedar quietos? Claro. Porque vamos a dejar que la palabra se cumpla, nos vamos a quedar sentados a ver cómo se cumple la profecía, nos vamos a quedar quietos. Totalmente. Por eso, bueno, esto de la vaca roja es tan importante, pastor, porque nos habla de ese Mesías que, fíjate que el pueblo de Dios, como decía recién, no lo entendía, ¿no? No entendía. Y cuando le pasa lo que le pasa a Jesús, poquitos lo comenzaron a entender. Porque después hubo una persecución sobre los cristianos. Sí. Que no eran cristianos en sí, eran netzarim. Porque a Jesús le decían nazareno. Y los primeros discípulos de Jesús eran los netzarim, los nazarenos. Y a ellos se los perseguía. De hecho, Pablo los perseguía, los azotaba. Pablo estuvo presente cuando asesinaron a Esteban. Y bueno, fíjate hasta dónde lleva la religiosidad. Hasta dónde llega. Pero bueno, el Espíritu ha podido más. El Espíritu fue más. Y hoy en día somos miles de millones en la tierra. Amén. Seguimos aprendiendo. Amén. Qué importante esto, pastor, cuando hablabas que el pueblo no entendía por qué tenía que hacerlo, ¿no? Y hoy, sin embargo, cuando el Señor nos habla, y vos lo dijiste claro en un momento, ¿por qué tengo que perdonar? Si esta persona a mí me hizo tanto daño. Hablamos del perdón porque es lo que más cuesta. Así. Y es lo que hoy más abunda. Y es que por algún motivo u otro a una persona sale lastimada y uno realmente necesita de ese perdón. Entonces yo, ¿por qué, pastor? ¿Por qué tengo que hacerlo, no? Y ahí está, cuando el Señor nos manda a decir, tenemos que perdonar, no lo hacemos. Amén. Yo pregunto el por qué primero, antes de obedecer. Claro, ¿no? claro. Siendo que Dios dice perdona. ¿Y pero por qué, Señor? Ya dejó de ser una obediencia absoluta, ¿no? Amén. O algún otro mandamiento que el Señor nos da, porque Cualquiera. no es solamente. Yo digo el perdón porque el donde más nos cuesta. Claro. O el Señor nos manda a hacer algo, o bendecir a tal hermano. Y digo que lo sufro porque me ha pasado, pastor. Mira la enseñanza que me deja. Cuando el Señor me dice, ve y dile. Claro. Y decís, y será el Señor que... se lo he comentado al pastor en algunas oportunidades, ¿no? El Señor dándome una palabra y será el Señor sos vos que me está hablando, que tengo que darle una palabra. Y bueno, uno aprende de... Amén. Por eso es que importante, pastores. Hoy lo leías así, vos diciendo, bueno, es una historia más, pero vos, la profundidad que esto tiene... No, es tremendo. Te digo que hoy me hace pensar en esto, ¿no? Cuando el Señor nos habla a nosotros. La vez pasada, ¿te acuerdas que yo conté el testimonio? Sí. El Señor me estaba dando, y no sé si lo conté acá, pero lo conté en la iglesia. Contalo. El Señor me hablaba que tenía que hablar a una persona, mandarle a llamarla por teléfono para un tema en particular. Y no era un tema ni siquiera de Dios. Pero lo sentí como 2 o 3 veces que en el día... que yo tenía que llamar a esa persona. Yo sabía que era Dios que me hablaba. Bueno, digo, lo voy a hacer cuando
cuando vaya al trabajo. Y yo iba al trabajo, ya entraba como después del mediodía. ¿Qué sucede al mediodía? Esta persona se quita la vida. Y obviamente que fue un golpe para mí, porque digo, si yo lo hubiese llamado, hubiese cambiado la vida capaz. O por algo el Señor me indicaba que le hablara. Sí, Entonces, qué bueno y qué importante es obedecer ahí en ese momento cuando el Señor nos habla directamente sin decir por qué. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Es la manera en que el Espíritu de Dios opera en la vida de las personas y de los hijos de Dios, ¿no? Cuando vos sentís algo y después decís cómo no hice caso, es porque el Espíritu de Dios te está hablando. Está tremenda la bendición de Amén. contar con el Espíritu de Dios, nosotros los hijos de Dios, contar con el Espíritu, que el Espíritu te anuncia, mira, hace esto, y cuando vos llegás a tu casa tenés un tremendo problema y por ahí decís, ¿cómo no lo hice? Claro. Porque el Espíritu de Dios te está hablando. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu. Y la palabra dice que los hijos del Espíritu son como el viento, ¿no? Que nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Bueno, tenemos que aprender a escuchar al Espíritu y obrar de acuerdo al Espíritu. Así sea una locura absoluta, ¿no? Bendita la locura, dice la Escritura. Así que bueno, y la porción sigue hablando, Marcos, ¿no? Me gusta la segunda parte de esta porción. Bueno. Llegaron los hijos de Israel a Cades y hubo sed, ¿no? ¿Querés que lea? Sí. Dice, allí en Cades muere María, es sepultada, y dice, no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés. El pueblo de Dios se junta contra Moisés y contra Aarón. Y les dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para que nos muramos o traernos el mal en este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová, Yahweh, a Moisés diciendo, toma la vara, escuche esto. Habla Dios a Moisés y le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Bien. Contame el contexto, Marco, a ver. ¿Qué pasa acá? No, esta la tiene que escuchar. Esta la tiene que escuchar porque Obviamente, es tremenda. como le dije recién, se quedaron sin agua. Y obviamente, ¿a quién vamos a pedir? Cada vez que tenemos un problema, vamos y le reclamamos a Dios. Ahora, cada vez que hay bendición, en pocas veces le agradecemos a Dios también, ¿no? Me río de esa parte. Amén. Porque cuando está todo bien, Dios por ahí nomás, pero cuando está todo mal, siempre la culpa va a ser de Dios, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, a Moisés. Decirle, bueno, vos dijiste que te iba a traer acá, que acá iba a haber, iba a fluir leche y miel, que la tierra prometida. Es como reclamándole a Dios cada vez que le reclamamos, si el Señor me prometió, voy a la iglesia y el pastor habla de las bendiciones de la obediencia, y acá no veo nada, ¿no? Amén. Entonces, el pueblo le reclamaba a Moisés la falta de agua que había, y no solamente eso, sino le reclamó, ¿para qué nos trajiste acá? Claro, ¿nos trajiste acá para qué? Para morir. Para que nos moramos de sed. Para eso no hubiésemos muerto ahí en Egipto. ¿Para qué nos trajiste, Moisés? O sea, queja. Una queja. Ahora,
no voy a hablar del pueblo, porque la palabra de Dios, ahí lo tenemos el pastor Rubén del otro lado también de las cámaras, que el pastor Rubén suele decir que a veces reniega con los hermanos israelitas, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios es de dura cerviz, ¿no? Toc, 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 somos cabeza dura. Entonces, no voy a hablar del pueblo. El pueblo se ha quejado 1000 veces. Voy a hablar de Moisés. Porque Dios le da proféticamente, porque todo lo que hace Dios, como el mandamiento Juc, como la vaca roja, todo lo que hace Dios tiene que ser hecho a la perfección, porque es por un porqué. Imagínate si a la vaca roja, bueno, está bien, tiene 5 pelos blancos, sacrifiquémosla lo mismo, ¿no? Imagínate lo que hubiese sido, ¿no? Jesús no hubiese sido el molde de la perfección que Dios quería, ¿no? Porque, bueno, ya que la vaca roja, sacrifican una vaca que tiene un montón de defectos, Jesús va a la cruz y el sacrificio de la vaca roja a Jesús, imagínense, no condecía eso. Entonces, acá Dios le dice a Moisés, Moisés, tranquilo. Y Dios le dice esto, mire. Dios le dice a Moisés, dice, toma la vara, toma la vara, reúne a la congregación, esto es, bueno, vengan todos, por favor, acérquense. Tú y Aarón, tu hermano. Habla a la peña, a la vista de ellos, o sea, la congregación está ahí, Moisés está con la vara, y Moisés, es lo que Dios le manda, tiene que hablarle a la piedra, a la roca, tiene que hablarle a la roca Moisés. Dice, y cuando Moisés le habla a la roca, ella dará su agua, y sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a las bestias. Bien. Fíjese lo que tenía que hacer Moisés. Por eso, cuando hablamos de esto que comentaba Marco del perdón, mire lo que tenía que hacer Moisés. Moisés tenía que llamar a la congregación y decirle, miren, vengan por favor. Peña, danos agua de beber. Y la roca iba a dar agua para que todos beban. Ese es el mandamiento de Dios. Pero, miren lo que hace Moisés. Dice en Números 20:10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, Moisés le dice a la congregación, oíd ahora, rebeldes, ¿osemos hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¡Tac! ¡Tac! 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bien. No se murieron de sed. ¿Moisés cumplió el mandamiento? No cumplió el mandamiento. Pero salió agua, pastor. Y Moisés estaba cansado y enojado del pueblo de Dios. Porque se ve que eran rebeldes y eran muy complicados. Y Moisés les dice, oíd ahora, rebeldes, ya me tienen cansado. ¿Les haré salir agua de esta peña? Tomen, incrédulos. Pero fíjese lo que dice en Números 20:12. Y Jehová, Yahweh, dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés, por este episodio, no entró en la tierra prometida.
por este episodio, Moisés vio de lejos la tierra prometida y murió antes de que Josué entre al pueblo a la tierra prometida. Esto, por este episodio, por esta rebeldía. ¿Por qué? Hablamos de neurociencia. El pastor Diego Touset dio el miércoles pasado la primera clase de neurociencia y adicciones. Tremenda clase porque nos mostró cómo las emociones llegan al ser humano. Esto es Biblia lo que el pastor Diego enseñó. Desde la neurociencia. Porque cómo opera las emociones en el ser humano. Cuando nosotros vemos algo, tocamos algo por medio de los sentidos, olfateamos algo, oímos algo, inmediatamente eso nos genera imágenes o el cerebro busca una imagen relacionada con eso que oímos, que vemos o que olfateamos y aparecen billones de imágenes en la mente de la persona y si esas imágenes que aparecen están relacionadas, o sea, el olfato, el ver o el tacto están relacionadas con un episodio malo que vivimos anteriormente, se despierta una emoción. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés, cuando ve que el pueblo se queja, su cerebro le trajo, su sentido del oído, le trajo recuerdos e imágenes, un montón de imágenes de cuando el pueblo se había quejado antes. Un montón de veces se quejó antes el pueblo de Dios. Entonces, Moisés, esas imágenes, al escuchar al pueblo quejarse, le generaron un malestar. Una emoción de bronca se despertó en Moisés. Escuchó a Dios y no hizo lo que Dios dijo. Fue y golpeó la roca. Escuchen ustedes. Escuchen ahora, rebeldes, les dijo. Miren lo que es la neurociencia. Y explicaba, para dominar las emociones, el pastor Touset, que hay que esperar 7 segundos antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque las emociones provocan reacciones desde el inconsciente. Un ser humano hace un 2%, en aquel momento bíblico tiene que haberse un 5%. Un 5% de sus actos son voluntarios, pero un 95% de sus actos son involuntarios. Hoy es un 2% voluntario y un 98% involuntario. O sea, como en piloto automático. Entonces las emociones a Moisés le generaron un enojo. Si Moisés hubiese esperado 7 segundos, como dice la neurociencia, quizás hubiese dicho, no, está bien, ya está. Me tienen loco esto, me tienen cansado, pero voy a hacer lo que Dios me dice. Moisés pierde entrar en la tierra prometida a causa de esto. ¿Pero por qué Dios se ofende tanto? ¿Por qué Dios se ofende tanto? Yo te voy a decir que todo lo que dice la Biblia, al tiempo lo entendés. Yo te voy a trasladar ahora a Corintios. Dice, 1 de Corintios 10. Mira, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube en los tiempos de Moisés, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Pasaron por el mar en dos, había una nube, fue como un bautismo eso, salen del otro lado del mar, escuche, y todos comieron el mismo alimento espiritual. La Torá, la ley de Dios, el Pentateuco, alimento espiritual. Y escuche lo que dice, anote si quiere ahí. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés le pegó 2 garrotazos a Jesús en la cabeza. Fíjense, algo tan hermoso, Dios haciendo una profecía bíblica
con un tremendo cumplimiento. Jesús es la roca de la cual todos beben ríos de agua viva. Sobre esta roca fundaré mi iglesia. Jesús es la roca, piedra de tropiezo, dice la Escritura a veces, roca, piedra de ángulo, dice también. Jesús es la roca y de él fluyen ríos de agua viva. Y va Moisés y le pega a la roca enojado. Rompió una profecía bíblica tan sagrada que le hizo perder la entrada a la tierra prometida. Fíjense si hay que hacerle caso a Dios o no. Es como decir, a veces nos estamos encontrando, contendiendo contra Dios cuando no hacemos caso conforme a lo que el Señor nos dice. Amén. Porque Moisés, obviamente, pastor, como dijo, bueno, pero bebieron agua, sí, pero no de la forma que Dios lo mandó. Así es. Entonces, es encontrarse con el no obedecer conforme a lo que el Señor nos habla, es encontrarse y contender contra Dios, prácticamente, ¿no? O contra Jesús. Amén. Amén. Es como golpearlo a Él, ¿no? Totalmente, tremendo. Creo que es tremenda esta porción está muy... Hoy es alimento espiritual, ¿no? Del eje espiritual y Instituto Progresar. Este conocimiento, créame que no lo tiene mucha gente. O sea, no es porque nosotros seamos sabios, claro, sino porque este tipo de enseñanzas se da muy poco. Ahora sabe por qué la roca era Cristo, a qué se refiere y por qué la vaca roja es Cristo. Él es todo. Es una porción cristocéntrica, es una cristofanía tremenda la porción esta Jucat de las Escrituras. Y creo que está relacionado Cristo con el mandamiento Juc, porque le tenemos que hacer caso a Jesús todo lo que dijo. Todo lo que dijo Jesús lo tenés que aplicar, porque Jesús es la Torá viviente en el Espíritu encima. O sea, la Torá, Jesús es la Torá viva en el Espíritu, porque Él fue lleno del Espíritu. Entonces, todo lo que dice Jesús, tenés que ponerlo por obra. Volviendo al perdón, lo que Marcos dijo, Jesús dijo, tenés que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Eh? Eso dijo la Torá viviente. No sé. ¿Eh? O sea, qué tremendo que es la Escritura, tremenda. Creo que es bueno entender esto, ¿lo sabes, pastor? Que decía yo, el Espíritu, ¿cómo? Porque una vez dice el Espíritu y uno dice, bueno, yo por dentro. Yo tengo un problema con vos, ¿no? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, para poner por obra en el Espíritu, yo ya te perdoné, pero nunca hablé con vos. Amén. Ahora, ¿te perdoné o no te perdoné? No, claro que no. Porque yo tengo que decir, pastor, ¿sabes qué? Realmente te perdono por... Es realmente donde ponemos por obra la palabra. Y cuando hablamos en el Espíritu, es cuando realmente, digo, es realmente poner por obra. Porque decimos el Espíritu es como que es algo interno que tenemos que trabajar. No tiene que ver con eso. Es el Espíritu que tiene la Amén. Palabra. Amén, totalmente. El Espíritu da vida. ¿Y cómo da vida? De la forma cuando la ponemos por obra. Por eso el Señor dijo, yo soy la ley. Amén. Él es el Espíritu, por eso él es todo. Amén. Entonces cuando decimos hablar en Espíritu y en verdad, Amén. Es realmente tremendo. Cuando ponemos por obra, pastor, porque es fácil decir, bueno, yo hoy oro y le pido al Señor y suelto el perdón por aquellos que no funciona de esa manera. Es porque no lo explica así la Biblia. Es como hacerlo con Moisés, como Moisés, ¿no? Claro, bueno, yo lo hago a mi manera. Dios dice, dijo y yo lo hago. Ir y perdonar, no dice. No, la Biblia orar es clara. Y perdonar. Y la Biblia es clara también. Ponte a cuenta con tu hermano antes de venir a presentar tu ofrenda. O sea, la Biblia es clara. Dios es claro cuando habla. No es abstracto. Es bien concreto Dios cuando habla. Amén. Así que bueno, a poner por obra la palabra de Dios, querido hermano, querida hermana. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Ya estamos hace una hora exactamente, así que espero que les haya gustado. Veo allí unos comentarios que pueda haber. Tenemos, bueno, yo no puedo leer todos los comentarios como siempre. Saben que no sé qué pasa acá, pero bueno, tenemos, bueno, la pastora María José conectada. Pastora, que Dios te bendiga, a mi esposa. Tenemos a Matías Vázquez, que está allí, Matías, en San Luis, Villa Mercedes, San Luis. Saludos, Mati, saludos a la familia, saludos a tu esposa, saludos a los chicos.
es un miembro del ministerio que está en San Luis. Rosa Maceloni, Dios te bendiga, hermana, estás allí en Buenos Aires, que Dios te bendiga. Shalom Israel, ese es el pastor Rubén. Pastor Rubén, que Yahweh te bendiga, Yahweh bendiga a tu familia, pastor, Yahweh bendiga toda la tarea que estás haciendo allí. Tenemos a Fefita Canales, la hermana Fefita, que está allí en Estados Unidos, también de Ministerio Cerca del Cielo, que Dios te bendiga, querida hermana. Y tenemos a Esteban Celis, el anciano de la congregación de aquí de La Paz. Que Dios te bendiga, Esteban. Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, Amén. Tu hijo y tus hijas, y tus nietos. Tenemos a la hermana Raquel Bennett, allí de Estados Unidos. No sé si la hermana está en la Florida, si está en Texas. Viaja mucho la hermana. Que Dios le bendiga, hermana. Tenemos a la familia Cisneros, que está conectada. La familia Cisneros se nos muda, está aquí en Córdoba, pero se nos muda, se va a vivir allí a La Pampa, va a estar un tiempo largo en La Pampa, pero los viernes va a estar aquí conectada la familia Cisneros. Así que bueno, que Dios le bendiga, amada familia. Tenemos a Marina Duarte, aquí de Ministerio Cerca del Cielo, aquí de La Paz, es de Luyaba ella, pero es de aquí de La Paz. Tenemos a Matías Pómpolo, que lo tenemos aquí detrás de cámara. Tenemos a Cristina Gómez, que Dios te bendiga, querida Cristina. Tenemos a Verónica Díaz, Vero, que Dios te bendiga, de aquí de Conlara. Tenemos, Mati, me va a tener que dar una mano con los comentarios, Mati, más que nada. A Cristina Gómez, Cristina, que Dios te bendiga. Abrazos grandes para allí, para la gente de Luyaba. ¿Algún comentario más? ¿Alguien más que haya comentado? La hermana Maceloni, Perfecto Roy y Profeta Marcos, que Dios los bendiga. Verónica, saludos y bendiciones. Matías Vázquez, Shabbat Shalom, bendiciones, abrazos. Marina Duarte, bendiciones. Bueno, que Dios les bendiga. Por allí vi que escribió en los comentarios también de Buenos Aires, Walter Chaparro, me parece. El hermano Walter, que Dios te bendiga, Walter Chaparro. Estamos orando por la hija de Walter. Por su esposa. Saludos a tu esposa, querido Walter. A Guerrera de Dios Navarro. Está el hermano Oscar Saco allí conectados. Oscar, que Dios te bendiga. Si no hemos mencionado a alguien, mil disculpas. Estamos encontrándonos el próximo viernes aquí en el streaming 365 días con Dios. Tanta necesidad de Dios que hay en el mundo. El viernes pasado lo notamos. Tanta gente con necesidad de transformación de vida. La gente en adicción, por algo llega a la adicción. Hay un trasfondo también espiritual, una necesidad. La verdad que somos eso, somos luz. Tenemos que cambiar la vida de la gente. Así que te invito a que nos veamos los viernes. Vamos a intentar subirlo a otras plataformas, multiplataforma, en Facebook, en YouTube. Vamos a hacer algún intento de hacerlo multiplataforma al streaming. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, Marcos, ¿quieres saludar? Bueno, pastor, nada, agradecido hoy. Creo que, como siempre, es una bendición compartir la palabra con los hermanos, porque aún así hemos hablado de algo que entendíamos, comprendíamos, pero aún así me bendice la palabra, ¿no? Compartirlo con los hermanos. Y agradecido, pastor, por lo que Dios viene haciendo, y creo que es lindo cuando poder escuchar. Yo digo, la otra vez te decía esto, qué lindo poder escuchar cuando uno hace algo para el Señor y esa persona le llega esa bendición. Tremendo. Y que esa persona diga gracias Dios. Yo creo que siempre yo lo vivo porque es algo que te genera una alegría, una paz, que esa gente sea bendecida cuando Dios llega a su vida. La verdad que para mí es uno de los regalos más grandes que puedo recibir. Entonces lo comparto porque creo que, hermanos, fíjese la bendición que trae poder compartir la palabra de Dios, o poder llegar con una persona, ayudarla, dándole amor al prójimo, ¿no? Entonces, como decías, pastor, en estos tiempos que hay mucha necesidad, poder ser de esa ayuda, creo que
es bueno Amén, para nosotros. amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 21 horas en el streaming de 365 días con Dios. Que Dios te bendiga. Shalom, bueno hermanos, Shalom. que Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom, shalom a todos. Gracias por estar conectados. Terminó, ¿no?